Verso 15, ¿lo tenemos? Dice así la escritura. Comencemos del 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses 2, vámonos a Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Bueno, el 14 en especial, pero vamos a leer los dos. ¿Lo tiene? Más adelantito de Efesios lo tenemos. Colosenses 2, 14 y 15. Dice así. Observe. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el cual nos ha dado su gracia, su amor y su bondad, y nos ha permitido poder conocer a su Hijo amado, eterno y soberano Dios. Gracias por todas sus bondades y todas sus maravillas, por esas obras maravillosas y esos, oh Dios, esos favores inmerecidos para con nuestras vidas. Padre, glorifíquese en esta tarde y sea usted el que obre de acuerdo a su favor y de acuerdo a su bondad con y a través de su palabra. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el discernimiento, permítenos tener el entendimiento de su palabra. Oh Dios, una forma tan clara y sencilla. Ayúdenos, Señor Dios Todopoderoso, a usar palabras fáciles de entender y poderlas, oh Dios, interpretar o digerir de una forma correcta. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos. Por amor a su nombre, se lo pedimos todos. Que toda distracción, Padre, sea reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice usted el que obre en cada mente, en cada corazón, dejando esa semilla de su palabra sembrada y que dé fruto el 160 y el 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Observe. Cuando Pablo está utilizando este término, o que usted acaba de leer tanto en Efesios como en Colosenses, claramente es de entender algo bien claro de lo que Pablo está hablando, lo que es en estos pasajes. Y es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo está hablando en estos dos términos, de lo que habla, de lo que dice que hizo Jesús, el cual fue que clavó todos los mandamientos, oiga bien, expresados en ordenanzas. Y aquí esta palabra quiero que le demos mucho sentido o le expliquemos, porque cuando vemos esta palabra en su idioma original, nos damos cuenta que esta palabra ordenanzas en el idioma original se refiere a mandamientos de hombres, o sea, dogmas. Así se escribe esta palabra, dogmas. Esta ordenanza se escribe dogma, y dogmas son mandamientos de hombres que precisamente, oiga, que tiene todo y mucho que ver con aquellas ordenanzas o aquellos mandamientos que los fariseos crearon desde unos 100 o 200 años antes de Jesús y que terminaron de recopilar unos años antes de que Jesús viniera. Y eso le dieron mucho valor lo que son estos grupos religiosos. Eso se le conoce como la ley oral. Y esa ley oral claramente tiene que ver con estos dogmas de mandamientos de hombres que se imponía a la gente, y eso se le conoce como legalismo. Y cuando entendemos eso de lo que Pablo está hablando, Pablo no está hablando nada que ver, o no está refiriéndose más que todo a lo que son a la ley divina. Pablo no se está refiriendo a eso, ni está en contra, oiga bien, de lo que es la ley divina, sino que claramente Pablo lo que está enseñando es que Jesús clavó en el madero, oiga, todo lo que era contrario a lo que es a la comunión con Dios, lo cual era una barrera. Mandamientos de hombres que se volvieron barrera
que en vez de acercar a la gente, los apartaba total y completamente de lo que es en sí de Dios. Porque Pablo, cuando utiliza estos términos, es necesario comprender que estos términos que Pablo está usando prácticamente tienen que ver precisamente con estos mandamientos de hombre. Ahora, todo aquel que no conoce lo que es el judaísmo, que de eso prácticamente estamos bastante cortos y gracias a Dios estamos investigando un poquito más acerca de eso. Observe, todos los que no conocemos muchas veces o no conocen el judaísmo, al leer estos versos, muchos podrían malinterpretar de que Jesús mismo, oiga bien, clavó la ley divina dada a Moisés para con el pueblo y que quitó la ley del Antiguo Testamento que tiene que ver con el carácter santo y moral de nuestro Dios. Sí, pero Pablo claramente no está refiriéndose, oiga bien, sí, no está refiriéndose a lo que es o está hablando de la ley divina. No tiene nada que ver ni con Moisés, sino que Pablo claramente se está dirigiendo a esos dogmas o mandamientos de hombres. Se está refiriendo a todo lo que tiene que ver a una ley oral, que era a lo que los fariseos, los saduceos y todo el mundo religioso, para ser específico, era lo que ellos le llamaban ley. Esas son las ordenanzas. Esos son los mandamientos de hombres, ¿sí? O mandamientos de hombres en forma de ordenanzas, ¿sí? Que tiene que ver con algo que se impuso o se imponía a la gente y lo cual le daban mucho más valor para decirle que cuando uno lee algún comentario del Talmud, porque tanto el Talmud, la Mishnah, son los libros de la ley oral que ellos utilizaban. Y en vez de leer las escrituras, ellos le daban más énfasis a esos libros. Ellos mismos, los fariseos, descartaron la ley divina, la ley de Dios, dada por medio de Moisés para con el pueblo, y se aferraron más a esos libros, en la Mishnah, el Talmud. Sí, hay uno que es el Talmud, se conoce como el Talmud babilónico o el Talmud de Jerusalén, la Midrash. Son libros prácticamente que todo el mundo religioso se basó más. Y a causa de esos libros religiosos descartaron la ley divina. Y a esos libros o a todo eso se le conoce como la ley oral. Eso es lo que Pablo claramente está enseñando, de que Jesús clavó en el madero. ¿Me estoy explicando, amados? No tiene nada, pero nada que ver precisamente con lo que es la ley divina dada de parte de Dios por medio de Moisés para con el pueblo. La ley es de Dios, la del antiguo tiempo, ¿sí? No es de Moisés, es de Dios dada por medio de Moisés, ¿estamos claros? Entonces, cuando Pablo está escribiendo estos pasajes, y cuando vemos estos términos prácticamente también en la carta de Pablo a los Gálatas, debemos de tener el sumo cuidado, ¿sí? De no interpretar esa palabra, oye, ven, esa palabra de lo que está hablando Pablo en Efesios 2:14 y Colosenses, Efesios 2:15 y Colosenses 2:14. Debemos tener mucho cuidado de que cuando Pablo se está hablando de ese término en la que es la carta a los Gálatas, Pablo precisamente no se está refiriendo, oiga bien, a la ley divina, sino que a mandamientos de hombres. Por eso que tenemos que tener el sumo cuidado cuando leemos la carta a los Gálatas, sí, para no darle otra interpretación de lo que comúnmente muchos han malinterpretado lo que es la carta a los Gálatas. Porque en la carta misma a los Gálatas aparecen 3 términos, de los cuales 2 términos son negativos o peligrosos. Y un término es positivo o es apropiado. ¿Me estoy explicando? En la carta a los Gálatas aparecen 3 términos, 2 negativos o peligrosos que se conocen como obras de la ley y bajo la ley. Esos 2 términos que Pablo utiliza en lo que es la carta a los Gálatas, debemos de tener el sumo cuidado de comprender de que no se está refiriendo a la ley divina dada de parte de Dios para con Moisés, dada para con el pueblo. Y hay uno que es positivo o apropiado, el cual es los hacedores de la ley. Son 2 términos muy distintos, 3 términos muy diferentes. Y por esa misma razón es indiscutible
que no podemos confundir la ley escrita, sí, con la ley oral, que tiene mucho que ver con las obras de la ley y bajo de la ley. ¿Estamos claros? Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de bajo la ley, también tiene que ver claramente con esos dogmas o mandamientos de hombres que los religiosos, vuelvo y lo repito, ellos habían creado y que fueron lo que interpretaron más, leyeron más y enseñaron más, y con eso descartaron la ley misma divina. Observe, cuando Pablo habla de ese término de bajo la ley, está claramente enfatizándose a eso, a ese sistema legalista, sí, asfixiante, que se había impuesto por medio de ordenanza. Esos son los mandamientos de hombre, los que estamos hablando. Sí, porque dentro del ambiente rabínico ellos se habían atribuido lo que es la autoridad rabínica. La autoridad rabínica, que ellos se creían que eran los únicos que podían interpretar lo que es en sí la ley. Y por ende eso les permitió a ellos crear ese montón de mandamientos de hombres, que anteriormente dijimos que eran 6,000 mandamientos que crearon prácticamente. Ellos, de parte de las escuelas mismas, de los doctores de la ley, fueron los que prácticamente crearon todos esos términos. Y esos doctores de la ley, claramente podemos verlos a la luz de la historia, que fue uno de ellos fue Shammai y el otro fue Hillel. Ellos fueron los que le dieron origen a todo lo que es precisamente a todas estas ordenanzas. Fueron los ¿cómo se llama? Los propulsores de estas escuelas, y fueron los que impusieron claramente lo que es en sí todos estos mandamientos. Entonces, cuando vemos lo que está hablando Pablo claramente, tanto en Efesios como en Colosenses y en Gálatas, nos vamos a dar cuenta claramente que no podemos confundir estos tres términos. ¿Sí? Porque son términos legales que se utilizan dentro del judaísmo y que son, y que son muy precisos, y específicos, y que no se pueden ignorar, dado que el concepto de estos mandamientos, o de estas expresiones, perdón, al no conocerlas, podemos darle una interpretación muy diferente a lo que la escritura misma enseña, y podemos confundir con las escrituras. Veamos el primer término: obras de la ley. Oiga, esta palabra obras de la ley, Pablo la menciona en algunos pasajes de Gálatas. Veamos, Gálatas capítulo 2, acompáñenme por favor. Gálatas capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas, verso 16. Observe lo que Pablo está utilizando. Gálatas capítulo 2. ¿Sí? Verso 16. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Observe. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Oiga, la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿A qué se está refiriendo Pablo con este término? Para ello, oigan, permítame explicarle o leerle ese pasaje en la versión o traducción Código Real. En la traducción Código Real nos habla claramente, cuando Pablo está hablando de las obras de la ley, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Observe, el Código Real dice: si nosotros, judíos de nacimiento, 2:16, sabiendo ahora que los gentiles no son justificados por el legalismo establecido por una interpretación equivocada de la ley divina. ¿Cuál es la interpretación equivocada de la ley divina? La tradición oral, o la ley oral, que ellos precisamente era lo que le daban más énfasis, y era lo que más enseñaban, y era lo que más imponían a todo el pueblo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, amado?
Esas son, oiga bien, la ley oral que no tiene nada que ver con la ley escrita. Y pues esa ley oral son las interpretaciones equivocadas de la ley divina. A eso se está refiriendo Pablo precisamente cuando está haciendo énfasis en cuanto a que no nos podemos justificar por las obras de la ley. O sea, nadie puede justificarse delante de Dios por obedecer, oiga bien, mandamientos o dogmas de hombres que precisamente estos rabinos habían creado. No tiene nada que ver con la ley divina. Aquí mismo Pablo habla en Gálatas capítulo 3 verso 2, vuelve a mencionar este término, obras de la ley. Acompáñame por favor, capítulo 3 verso 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿A qué se está refiriendo Pablo una vez más? Veamos el código real. ¿Qué dice? Capítulo 3, verso 2. En cuanto al código real dice así: solo quiero indagar esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la sujeción al legalismo? O cuando dispusiste vuestro corazón para ir y obedecer la palabra que os predicamos. ¿Se entiende? El legalismo, esas son las obras de la ley. ¿Cuál es el legalismo? A esa creación de más de 6,000 mandamientos que ellos habían creado, las escuelas de los fariseos, de los de Shammai como de Gilel, y que eso era lo que ellos enseñaban en vez de enseñar las escrituras mismas. Aquí mismo en Gálatas capítulo 3, verso 10, Pablo vuelve a mencionar ese término, obras de la ley. Observe, capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, observe, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cualquiera que no conoce el judaísmo va a decir: ya ve que la ley divina o la ley de Dios ya fue eliminada. Permítame, Dios no puede, oye ven, el carácter santo y moral de Dios no puede ser eliminado. ¿Me explico? Sí. ¿Y dónde está el carácter santo y moral de Dios? En el Antiguo Testamento, en la ley. Si bien es cierto, el orden levítico ya se cumplió en la persona de Cristo, pero el carácter santo y moral de nuestro Dios no cambia y no va a cambiar nunca. Allá en la ley dice que Dios es santo. ¿Será que Dios dejó de ser santo? No. Sigue siendo santo. Y Él no cambia. Su carácter moral y santo no cambia. Pedro lo menciona, porque escrito está: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, dice el Señor. Sí, porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Entonces, volviendo a lo que es el punto, observe. Se lo voy a compartir en este capítulo 3, verso 10. Acá en la versión código real. Mire cómo dice, la versión código real dice así: porque todos los que viven por el legalismo, observe, claramente se está refiriendo a cuál es el legalismo. ¿Y cuál es el legalismo? Los mandamientos de hombres. La ley expresada en ordenanzas. ¿Cuáles son esos dogmas? Mandamientos de hombres, que esas escuelas principalmente de los fariseos, sí, crearon, y que precisamente ellos venían enseñando desde muchos años antes de que Jesús viniera, y que son términos prácticamente, oiga bien, que aparecen solo después del segundo templo. Antes del primer templo no existían estos términos. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de términos del Antiguo Testamento, mucha gente dice: eso es judaizar, cuando no tiene nada que ver con judaizar, tocar lo que son muchos puntos del Antiguo Testamento. Jesús utilizó la ley para expresar el carácter santo y moral de nuestro Dios. Eso no es judaísmo, eso no es judaizar, eso es enseñar la palabra de Dios como se debe.
Pero el que no conoce todo este ambiente malinterpreta, que dice judaizar es agarrar las cosas del Antiguo Testamento. No, eso no tiene nada que ver con judaizar. ¿Qué es judaizar? Anteriormente lo hemos venido tocando. Judaizar es, oiga bien, enseñar este tipo de ley oral. ¿Y qué es la ley oral? Mandamientos de hombres que se crearon, sí, por tal de sustituir la palabra de Dios. ¿Cuáles son esa ley oral? ¿Cuál es esa ley oral a la cual ellos se basan? Ya dijimos, la Mishnah, el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, la Midrash, y así pueden existir muchos otros libros más que ellos sustituyeron, enseñaban y predicaban, lo sustituyeron por la palabra de Dios, por la palabra escrita, la ley divina, la ley escrita. Sustituyeron la ley oral, mandamientos de hombres, por la ley de Dios misma. Sí, me estoy explicando más. Entonces, claramente, Pablo, cuando está hablando de legalismo, dice, porque todos los que viven por el legalismo, o sea, por los mandamientos de hombres, que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina. Cuando se malinterpretó la ley, surgió como tal esos 6,000 mandamientos. ¿Dónde están? Una vez más lo repito, en la Mishnah, Talmud babilónico y Talmud de Jerusalén. Nosotros no necesitamos ser judíos ni de ninguna nacionalidad para conocer y entender y comprender el contexto histórico y cultural del cual la Biblia tiene. Necesitamos simplemente conocer el contexto para enseñar y aprender mejor de la palabra escrita. ¿Sí? Observe. Legalismo que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina. ¿Qué dio como resultado? Estaban bajo maldición. ¿Cuándo estaban bajo maldición? Cuando en vez de obedecer la ley divina, obedecían los mandamientos de hombre. Eso es lo que le llevó a estar bajo maldición a toda esta gente. Por eso dice, oigan, porque escrito está, maldito todo el que destruyendo estos mandamientos, ¿sí?, la ley divina, torciéndolos, la ley oral, intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley. Esas son las leyes orales, o la ley oral. Olvidando las cosas que están escritas en esta ley divina para vivir por ellas. Claramente Pablo no se va a contradecir. Por eso cuando está hablando obras de la ley, no se está refiriendo a la ley divina, se está refiriendo a los mandamientos de hombres, a la ley oral que ellos habían creado. Sí, en la enseñanza anterior hablamos de estos términos, algo irreferente a esto. Observe, entonces, cuando hablamos de las obras de la ley, este término principalmente, oigan bien, no se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sí? No se encuentra en la ley escrita. Esto se refiere principalmente, obras de la ley, a la ley oral, claramente. ¿Y qué es la ley oral? Es la mala interpretación de la ley divina que estos hombres sacaron. O sea, en pocas palabras, estos hombres agregaron más mandamientos. Sí, le agregaron a las escrituras, cuando en la misma escritura hay, ¿cómo se llama? Hay una sentencia de que el que le agregue o el que le quite. ¿Sí? Deuteronomio 12:32 dice así la escritura. Observe, 12:32 de Deuteronomio. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, dice el Señor. Deuteronomio 12:32. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros ahí? Deuteronomio 27, capítulo 27, verso 26. Dice así. Miren, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando estos fariseos crearon la ley oral, no fue otra cosa más que la mala interpretación de la ley divina. Y eso dio como resultado agregarle a las escrituras mismas. Por eso que
cuando usted lee o cuando leemos algunos comentarios acerca del Talmud, el mismo Talmud avala y le da mayor privilegio a la lectura del Talmud y desecha la escritura misma. Eso es lo que enseñaban ellos. Darle más prioridad a la lectura de mandamientos de hombres y desechar la ley misma divina. ¿El por qué? Cuando Pablo está hablando aquí en Gálatas capítulo 3, verso 10, acerca de maldito, oye ven, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, están malditos. Pero ¿a cuáles obras de la ley? Ya dijimos, al legalismo que dio como resultado, sí, por mal interpretar la ley divina. Esos son los mandamientos de hombre. Esa es la ley oral. ¿Sí? Oiga, ven, el cumplir estas ordenanzas que ellos mismos habían creado se les llama obras de la ley. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Y estas obras de la ley no son cierto estilo de vida que resulta por obedecer los mandamientos divinos. No tiene nada que ver con ello. Es por el que cuando Pablo menciona este término, obras de la ley, se refiere negativamente, se refiere al término peligroso, ¿sí? Al tipo de actitud de orgullo y vanagloria personal que resulta cuando alguien piensa que puede precisamente, oye ven, acumular créditos delante de Dios para alcanzar la salvación. Cuando la salvación no se alcanza por medio de obras, ni de hombres, ni mucho menos por obras de la ley escrita tampoco. La ley escrita, la ley bíblica fue dada para que aquellos que por fe hemos sido salvos por gracia, crezcamos en madurez, en carácter conforme a la medida, la estatura y el carácter de Cristo. Para eso fue dada la ley divina, para que aprendamos a crecer y andar como es digno, como dice Colosenses, agradándole en todo y como es digno de acuerdo a su voluntad. La ley divina, la ley escrita fue dada para aquellos que por fe hemos sido salvos por gracia, por la obra redentora de Cristo. ¿Para qué? Para crecer conforme al carácter de Cristo. Pero la ley oral, esos son los mandamientos de hombres, que cuando esta gente se encargaba de enseñarlos y de obedecerlos, caían bajo maldición. Mas ellos creían que al estar obedeciendo estos mandamientos, ellos podían alcanzar cierto grado de salvación. Oiga, eso es muy parecido a lo que comúnmente muchas veces nosotros hacemos. ¿Cómo sí? Sí, que porque yo hay uno más que fulana o fulano, yo estoy más cerca de Dios y ellos no. Eso es peligroso también. Porque yo oro más que fulano y fulana o cualquiera de los hermanos. Yo oro 8 horas diarias, hermano. O sea que por eso me creo más que los demás. Eso también es legalismo. Y creer que por lo que yo hago o por lo que usted y yo hacemos, creemos que por eso vamos a alcanzar más grado de salvación. No es así. Hemos sido salvos por la fe de Jesucristo, por la gracia divina o por el favor inmerecido de Dios para con nosotros. ¿Vamos claros? Sí. No, pero que yo me congrego todos los días, hermano. Yo voy a ser salvo. Fulana no, porque no se congrega. No, tampoco. Así es que nosotros vamos a alcanzar la salvación. La salvación fue dada por fe a través de la gracia divina para con nosotros. En Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, es bien peligroso estas obras de la ley porque son muy parecidos a lo que muchas veces la gente o el ambiente religioso hacemos. Y podemos caer en ese mismo error que estos fariseos cayeron. ¿Me estoy explicando? Observe, eso fue lo que Jesús, nuestro Señor, el Mesías prometido, condenó allá en Lucas capítulo 18. ¿Qué es lo que condenó? La actitud de orgullo y vanagloria religiosa. ¿Sí? Nosotros tenemos, observe, en el ambiente religioso cristiano evangélico tenemos bastantes, oiga bien, líneas que muchas de ellas también pueden caer en este mismo error. Por ejemplo, hay una línea que dice: nosotros somos más inteligentes que todo ese ambiente pentecostal. Inteligencia le llama a una sabiduría que viene del romanismo.
Pero se llenan de tanto orgullo y de tanta vanagloria que al final tienen mucha interpretación católica, romana, jesuita. Nada que ver con el orden del contexto bíblico como tal. Eso también es vanagloria y orgullo religioso. Igualito, o sea, tanto en el ambiente pentecostal tenemos problemas en ese aspecto como en el ambiente dogmático, católico, jesuita, romano, católico, disfrazado de evangélico. Aleluya. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Observa que Jesús se desbarata en Lucas capítulo 18. Mire, Lucas capítulo 18. Capítulo 18, verso 9 en adelante. Observe lo que Jesús está quebrantando y deshaciendo. Mire, a uno que confiaba en sí mismos como justos. ¿Verdad que no vemos aquí gente que confiamos en sí mismos? ¿Verdad que no? Yo oro más que yo vigilo más, yo me congrego más. Confiar en sí mismo. No podemos confiar en nosotros mismos. Estamos donde estamos y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por su gracia, por su favor y merecido para con nosotros, porque usted y yo no merecemos nada. ¿Me explico? Todos los días le ofendemos a Dios, directa o indirectamente, en esta humana naturaleza caída y corrompida. Nuestra naturaleza caída y corrompida a cada instante le está ofendiendo a Dios y eso no nos damos cuenta. Por eso Él, por los favores que no merecemos, nos tiene donde estamos, por su misericordia. Observe que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. Mire lo que dijo Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Estamos claros quién es el fariseo? Un religioso de primera marca, obediente en cuanto a todos los mandamientos de hombres, fiel o esforzarse en obedecer todos los mandamientos de hombres. ¿Y el publicano quién era? Ese ser despreciable por este mismo grupo religioso. Para los fariseos, los publicanos eran los vendepatrias, los que trabajaban para el sistema o para el imperio romano. Para los fariseos, ¿cómo se llama? Los publicanos eran la gente más despreciable que puede existir una de las gente más despreciables dentro de Israel. Porque eran los que cobraban el impuesto al pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Y principalmente se estafaban a la gente. Esos eran los publicanos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, no soy como esta hermana, ni como ese hermano. Gracias, Dios. Yo no soy como esos ladrones. No soy injusto. No soy adúltero. Yo no ando cometiendo esa falta, Señor. Ni aún como este publicano, ni aún soy como esta gente, Señor. Eso es orgullo religioso. Eso es vanagloria religiosa. Esa es soberbia religiosa que a Dios le ofende. ¿Me estoy explicando? Y sigue diciendo: ayuno 2 veces a la semana. No soy como esta clase de gente. Yo sí, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Yo soy fiel a eso, Señor. Sí, tengo ganado el cielo, estaba diciendo en pocas palabras. Sí, no crea que porque damos ofrendas o diezmos ganamos ya el cielo, o le ganamos ya la voluntad al pastor. Le vamos a decir: vaya pastor, esto no vaya a predicar porque esto no me gusta. Vaya pastor, no hable de esto porque no me gusta de esto. No, aquí no es un restaurante para que el cliente venga a pedir, ¿cómo se llama? Gusto, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? Y nosotros no creemos en un evangelio cómodo, ni mucho menos acomodado, sino que el evangelio bíblico como tal. Tenemos que aceptar la palabra como tal. ¿Me estoy explicando, hermano? Sí, como personas que amamos a Dios y su palabra. No podemos estar pidiendo gustos. ¿Sí? No, pastor, no hable de eso. Es que pues sí, como yo no oro, pastor, no hable de eso. No me gusta que hable de eso. No, pastor, pues como yo no llego a los ayunos, pastor, no hable de eso, por favor. Aquí está mi diezmo. Vaya. ¿Sí? No, pastor, no hable de eso. Y apenas me congrego ahora cuando tengo privilegio. Pero si no me dan ganas de congregarme, no hable de eso, pastor. Yo hago como quiero y me da la gana. Así que no hable de eso, pastor.
No podemos venir a ponerle condiciones ni al pastor ni a Dios. Aceptamos la palabra como tal. Sea que venga como martillo que quebrante la piedra, o como fuego que quema, o como espada que atraviesa, ¿sí? O como agua que limpia y purifica, ¿sí? Estamos, o como espíritu que da vida. Aleluya. A ver, aceptamos tal y como viene. Observe. 13. Mas el publicano, estando lejos, sentía la reprensión del pecado mismo en su vida. Mire, estando lejos, no quería ni uno alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno, miserable, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Como que su oración estaba siendo cortada por algún dolor. Ese propicio de mí, Señor. Soy un pecador. Tremendo, ¿no? Reconocía su bajeza. No es que, Señor, perdóname por si te he ofendido, Señor. ¿Cómo que por si te he ofendido? Somos tan cínicos muchas veces. Si todos los días le ofendemos a Dios, todos los días tenemos que estar diciendo: perdóneme, Señor, diga algo que no tenía que hablar, usé mi lengua para lo malo, solté el veneno, Señor, perdóneme, dije cosas que no tenía que decir, Señor, perdóneme, pensé mal, Señor, no tenía que... Pensamientos inicuos, sí, pensamientos malvados. Y a veces, aunque no queramos, borbandeo terrible, pensar cosas negativas y malas de las demás personas. Dios nos ayude. ¿Sí? O para los que todavía viajamos en autobús, viene el autobús, viene con el gran pachangón y se baja, y usted ni le prestó atención, pero se bajó y la canción todavía dando vuelta en la mente. Dios mío, ¿en serio esto? Pensando todavía en esa canción diabólica y satánica, morbosa e inmoral. Dios mío, ¿cómo? Se quedó grabado en el subconsciente. ¿Me explico? O sea, desde ahí, o cuando va a la par de gente malcriada o vulgar y empiezan a decir un montón de malas palabras. Ya escuchó ese montón de malas palabras. Bien, perdóneme, escuché un montón de cosas que no tenía que haber escuchado. ¿Me estoy explicando más? Por todo tenemos que pedirle perdón al Señor. Por todo. ¿Sí? Constantemente le ofendemos. Entonces observe, ¿qué dijo Jesús? Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se llene de orgullo religioso, será humillado. Y el que se humilla será, dice el Señor, enaltecido. Principios del reino. El que se humilla, Dios le exalta. El que se llena de soberbia y arrogancia, Dios es tan bello, lo avergüenza terriblemente. Entonces claramente podemos ver de que Jesús mismo tampoco estaba de acuerdo con todo lo que tiene que ver con los mandamientos de hombres. Esta gente pensaba que por las obras que hacían alcanzaban mayor mérito delante de Dios. Eso son obras de la ley. ¿Me estoy explicando, amado? Esas obras de la ley expresadas precisamente en ordenanzas. ¿Y qué son ordenanzas? Dogmas. ¿Y qué son dogmas? Mandamientos de hombres. Fueron las que Jesús mismo crucificó en el madero. A eso se está refiriendo Pablo en Efesios 2:15 y Colosenses 2:14. ¿Sí? A esa actitud equivocada de llevar un estilo de vida precisamente equivocada es a lo que Pablo le llama obras de la ley. No se está refiriendo a obedecer los mandamientos divinos. Está refiriendo a obedecer a la ley oral, a los mandamientos de hombres. Eso a esa gente, en vez de hacerlos humildes, los había hecho soberbios, arrogantes, orgullosos, prepotentes, y cuidadito con decirles algo, porque no aceptaban corrección alguna, ni sugerencia alguna, ni que les llamaran la atención. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan que les corrijan nada. Gente soberbia, arrogante y prepotente cree que lo sabe todo cuando no sabe nada. Eso es lo que había llevado a esta gente.
¿Me estoy explicando, amado? Esas son las obras de la ley. Y eso no es lo que muchos, oigan, en comentarios mencionan. Por eso, algunos comentarios cuando mencionan precisamente y leen a Pablo en Gálatas y no entienden estos términos de las obras de la ley que tiene que ver con estas escuelas de interpretación de estos fariseos, oiga, condenan la ley misma. Porque no entienden las escuelas de interpretación de los contextos del tiempo de Jesús como de Pablo, de esos ambientes religiosos. No entienden ni lo conocen. ¿Por qué no lo entienden y no lo conocen? Porque las fuentes o las escuelas de donde vienen ellos no les da permiso a pensar más de lo que su dogma les enseña o de lo que su mandamiento de hombre les enseña. Ese tipo de gente que aman más su dogma o sus denominaciones, no, oigan, no aman la palabra de verdad. Como tal, se aferran a lo que sus doctores de la ley o sus doctores de teología, errados por cierto muchas veces, le enseñan. Y le creen más a esa gente que el contexto cultural e histórico que le encierra la Biblia o que está alrededor de la Biblia. Eso es un peligro. Porque eso ha llevado a que la creación de un montón de sectas y religiones evangélicas por todos lados y de todos lados. ¿Sí? Entonces, cuando la gente lee a Pablo en Gálatas, oiga, y comentan acerca de la ley, lo comentan de una forma negativa y lo relacionan principalmente con la ley escrita, cuando no tiene nada que ver con la ley escrita, sino con la ley oral. Y lo encierran la ley escrita y le dan la definición de la ley escrita, le dan la misma definición de la ley oral. Sí, algo que esclaviza, que oprime y que arruina a la persona. Todo eso está lejos del propósito real de las escrituras mismas de Dios, dadas a Moisés para con el pueblo. ¿Me estoy explicando? Anteriormente vimos, solo el libro de los Salmos nos enseña que es la ley divina, son ordenanzas, son mandamientos de vida. Mandamientos que deleitan. Sí, mandamientos que nos dan libertad. Instrucciones de vida, instrucciones de libertad, instrucciones para agradar a Dios y crecer conforme a su voluntad divina. Sí, eso es la ley escrita. Más la ley oral es algo muy diferente a lo que la escritura misma enseña. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, amados? Ese es el otro término que prácticamente también encierra obras de la ley. Pero Pablo también en Gálatas habla acerca de el otro término, bajo la ley. Ese es otro término peligroso. ¿Sí? Bajo la ley. ¿Y qué es eso de bajo la ley? Veámoslo donde Pablo lo menciona. Gálatas capítulo 3, verso 23. Gálatas capítulo 3. Verso 23. 3:23 de Gálatas. Pablo está utilizando este otro término. Este otro término es peligroso al no saberlos interpretar. ¿Cuál es el primero? Obras de la ley. ¿Cuál es el segundo? Bajo la ley. Son dos términos peligrosísimos al no saberlos interpretar. Muchos han caído en el error y descalifican la ley divina dada de Dios, de parte de Dios para con el pueblo a través de Moisés. Gálatas 3:23 dice así la escritura: porque antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando Pablo acá? Veámonos el código real. Capítulo 3, verso 23, dice así, observe. Y antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles. ¿Cuál es esa ley que excluía a los gentiles? O descalificaba o sacaba a los gentiles. La ley oral. ¿Sí? Los mandamientos de hombres. Claramente el Talmud denigra total y abiertamente lo que es a todo lo que son los gentiles, los denigra y los ve como animales cuadrúpedos o reptiles o gente despreciable. Ese mismo pensamiento el que había adoptado Pedrito. Por eso cuando llega, oiga bien, delante de lo que es en sí de Nicodemo,
perdón, de Cornelio en Hechos capítulo 10, entendió la visión de la que el Señor le estaba mostrando unas horas antes. O un día antes, mejor dicho. ¿Me explico? El Señor le mostró un lienzo con animales cuadrúpedos, reptiles y ¿cómo se llama? E inmundos. Y el Señor le dice, Mato, ¿y cómo? Yo nunca he comido eso, Señor. Sí, es bien rico comer todo eso. Yo lo sé, es sabroso. El problema es que dañan nuestra salud. Y por eso que ya no vivimos mucho tiempo. Y por eso que nos enfermamos a cada rato. No es que sea pecado, no. Daña nuestra salud y por ende nos deteriora rápido y nos morimos más rápido. ¿Me estoy explicando? Sabrosísimo comer todo eso. A mí me encanta. Me encantaban. Bueno, me encantan, pero ya no puedo porque me daña mi salud. Un dolor terrible en el colon. Terrible en la vesícula. Y el hígado empieza a palpitar. Oh, Dios mío, ayúdenos. No, mejor hay que evitar. Mejor ser sabios y entendidos, ¿verdad? Y evitar eso que nos daña la salud. No porque sea pecado, no, daña nuestra salud. Mejor evitarlo. ¿Sí? No, la última vez que estábamos con mi hermano Edgar allá en la zona 18, nos invitaron a comer unos grandes trozos así de chicharrones, sabrosísimos. No, yo le entré con todo. Me gustaba todo eso para ese momento. El problema es que ya cuando uno va entrando de los enta para arriba, el cuerpo como que ya empieza a dar señales así como que, hey, ya es necesario irle poniendo un stop. Ya menos pan dulce, ya menos pan francés, porque ya después la articulación así como que, ay. Correcto, entonces comimos con todo ese chicharrón. El problema fue después de comer 3 chicharrones, un gran dolor en la vesícula. Uy, le dije, no, hasta aquí paro. Le dije. Dios mío, esto está serio. Sí, es que eso es sabroso, riquísimo, pero terriblemente dañino para la salud. Así que si nos queremos morir rápido, dejémosle con todo, arrasemos con todo, pero si queremos durar un poquito más, aunque siempre nos vamos a morir, mejor tengamos un poquito de dieta en muchas cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Eso, amén. Hay que tener un poquito de dieta en muchas cosas. Sí, ahorita que estamos jóvenes todavía, es que ya de enta para arriba, como que el cuerpo ya empieza a decir, no, momento, chiquito, ya no está como cuando ya tenías 15, 18, 20 años. Arrasábamos con todo. O ya no, Dios nos ayude, ¿verdad? Aleluya. Ay, Señor bendito. Entonces, yo le estamos mostrando ese lienzo a Pedrito y dice, Mati, ¿cómo? Yo nunca comí de eso, Señor. Pedro estaba viendo un montón de animales, cuadrúpedos y reptiles. Aves inmundas. Mas cuando Pedrito llega a la entrada de la casa de Cornelio, dijo, ahora entiendo la visión. ¿Sí? No se estaba refiriendo a comer cualquier cosa de lo que daña la salud. Se estaba refiriendo a que Pedrito veía a los gentiles como gente inmunda, cuadrúpedos, bestias, animales irracionales. Así los veía Pedrito. Porque ¿de dónde aprendió Pedrito? De todas estas enseñanzas rabínicas, del Talmud, como de la Mishnah y de muchos otros apartados que esa ley oral tiene, que tiene que ver con enseñar mandamientos de hombre en vez de enseñar la ley escrita, que es la ley divina. Estoy explicando, amados, dos cosas muy diferentes, la ley oral con la ley escrita. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de estos términos, obras de la ley y bajo la ley, está hablando de dos términos peligrosos que tienen que ver con los mandamientos de hombres que las escuelas de Shammai, de Hillel y del Qumran habían creado. Y que estos mandamientos de hombres sustituyeron la ley divina. La descalificaron totalmente. A eso se le conoce como judaizar. Los judaizantes nunca van a aceptar la escritura como base bíblica ni fundamental. Por eso que me extraña y me da tristeza cuando hay gente que no entiende el ambiente del judaísmo y uno toca términos del Antiguo Testamento y dice, ese es judaizar. No, amado, eso no es judaizar, por favor. Nos podemos sentar horas para estudiar los contextos, si gusta, cultura, historia, para entender y comprender eso. Digo esto por muchos que me odian a través de las diferentes redes. Dios los bendiga,
pero tienen razón porque no se les ha revelado todavía el conocimiento. Y ruego a Dios que un día se les revele el conocimiento y el entendimiento y puedan comprender el contexto bíblico como tal. Comentarios culturales, comentarios históricos, esa es la clave. Ya no seguir estudiando la Biblia de acuerdo a los comentarios dogmáticos de tal denominación. No, eso en vez de acercarlo más a Dios, lo va a alejar más de Dios. Mejor historia, cultura. El pastor sabe de lo que hemos estado hablando. Historia, cultura, para comprender mejor las escrituras mismas como tal. Y de eso alabamos a Dios porque en su misericordia Dios es el que nos está dando todo lo que hasta ahora tenemos por su divina misericordia y por los favores que no merecemos. A Él le ha placido darnos todo esto. Así que cuando Pablo está hablando acerca del término bajo de la ley, no se está refiriendo a estar bajo los mandamientos de la ley divina. Se está refiriendo a un sistema asfixiante que había sido impuesto por medio de las ordenanzas, de los mandamientos rabínicos en Israel. Esos maestros de la ley, como Shammai y Hillel, fueron los que enseñaron terriblemente todas estas enseñanzas de hombres, que provocó, en vez de acercarlos, los apartó de Dios y se formó una barrera tan grande de la que Jesús vino a deshacer en el madero, para que todos los pueblos paganos o gentiles vengan al conocimiento del Dios de Israel y puedan ser salvos por la fe de Jesucristo, por las obras de Jesucristo, y entonces podamos ser, oiga bien, nosotros participantes de esa salvación tan bella que solo es a través de Jesús, nuestro Señor, el Mesías prometido. Dejémoslo hasta acá por cuestión del tiempo y seguimos en otra clase si Dios lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su bondad y su misericordia, precioso, eterno, soberano Rey de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, oh Dios, por permitirnos poder estar acá congregados, aprendiendo de su palabra y entendiendo o comprendiendo esos conceptos que muchas veces se han malinterpretado, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por su bondad y su misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga su iglesia, bendiga su pueblo y bendiga a aquellos, Señor, que todavía no han comprendido el contexto cultural e histórico de la misma escritura. Y dale las herramientas necesarias para ellos poder comprender mejor las escrituras. Y darse cuenta de que usted, oh Dios, no cambia y no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Su carácter santo y moral en la ley del tiempo antiguo sigue vigente hasta el día de hoy. Usted no cambia. Su santidad es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias por todas sus bondades, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dejo nuestro pastor con ustedes y Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y bueno, estamos aprendiendo la palabra del Señor. Cuando